Hola mis queridos pajarines y pajarillas del YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, pues, como vieron en el título del video, toca comentar una noticia inesperada. Vamos a decirle inesperada, que es básicamente la cancelación de Saw 11. Eh, como digo, es una noticia que tengo entendido que no ha sido confirmada al completo por Lionsgate, sino que fue un insider de dentro que la filtró hacia afuera, pero que ya se están haciendo eco múltiples medios oficiales y todo parece indicar que efectivamente la película está cancelada. Bueno, quise hacer este video principalmente porque la cancelación de esta película ha supuesto para mí una serie de reflexiones interesante tanto respecto a la franquicia como respecto al rumbo que están teniendo ciertas franquicias del cine de terror a día de hoy. Así que quería compartirlas con todos ustedes y ver qué tal. Ver si de ahí pues están de acuerdo conmigo, no están de acuerdo conmigo, pueden ahí opinar libremente en la caja de comentarios. Bueno, yo personalmente me tomé la noticia neutro. O sea, no. Y ojo, yo soy un gran fan de Saw. Yo creo que es de las pocas sagas que siento que a nivel general, a nivel global, mantiene un muy buen nivel. Porque por lo general estas sagas de terror que son o que tienden a ser muy largas, muy extensas, mm, por lo general después de la tercera película la fórmula ya se desgasta y la saga va en pica para abajo. De hecho, es muy raro que ocurra el fenómeno que ocurre en Saw, que creo que en la mayoría de películas y la gran estructura de, de las películas se sostiene muy bien. Como digo, es algo raro de ver, pero en el caso de Saw es una de esas sagas de terror que lo logró y que creo que es de las que mejor se mantiene y de las que yo me recomiendo. Yo de verdad soy un gran fan de Saw, a mí me encanta Saw. Pero la recibí neutro. Y ya voy a explicar por qué. Ya voy a explicar por qué, pero antes quiero detenerme un poquito a hablar acerca em, de qué es lo que ha sido esta saga. ¿Qué es lo que ha sido esta saga? Y bueno, esta saga dio inicio primero con un cortometraje que hizo James Wan y Leigh Whannell al salir de la universidad. Y ese cortometraje salió tan bien que gracias ahí fue como una carta directa para Hollywood para poder hacer la película. Una película que bueno, yo creo que a todos nos encanta. O sea, una película que yo creo que ya se ha convertido en un clásico moderno. Eh, Hasta que era Christopher Moltisanti de Los Sopranos le encantó la película, que es Saw. Eh, una historia literalmente de dos hombres que se despiertan en un baño abandonado, encadenados y que tienen que empezar a replantearse todo. Wow. Esa película, bueno, fue la que también llevó al estrellato a James Wan. Y bueno, posteriormente ya haría películas como El Títere, eh, Insidious, The Conjuring, Malignant. Bueno, y también se metía un poquito en la cine de acción, como con Fast and Furious, creo que fue la 7 y Aquaman. Aquaman, bueno, y también fue el productor ejecutivo de la serie de La Cosa del Pantano en el DC Universe. Pero todo dio inicio con esa película, con aquella Saw. Y bueno, una película que yo creo que siempre, de hecho James Wan y Leigh Whannell lo dicen, lo pensaban como algo autoconclusivo, como una película de una sola. Pero bueno, a pesar de eso, se dieron cuenta del potencial que había ahí
Los estudios, pues ya sabes, los estudios de Hollywood miran todo en cómputo y de ahí se dieron paso a la segunda y la tercera película. Yo creo que se pensó esto como una trilogía. Es decir, y de hecho en la segunda y la tercera película estuvieron involucrados James Wan y Leigh Whannell. Más Leigh Whannell yo creo que James Wan, pero estuvieron involucrados. Y bueno, esas películas hacían tanto dinero que bueno, decidieron seguir haciendo, ¿no? Salió Halloween, o sea, salió cada Halloween una película de Saw. Salió Saw 4, Saw 5, Saw 6. Y pues hasta que decidieron ya concluir en el año 2010 con Saw 7 o Saw 3D. Una película que a mí no me gusta mucho, pero sí creo que fue al menos el final, cómo concluye la saga, sí se siente como un puzzle resuelto. Y si tú miras las 7 películas, como yo les dije, creo que son 7 películas que se sostienen por sí mismas de principio a fin. Es una saga que se sostiene bien a lo largo de esas 7 películas. Obviamente yo creo que a partir de la cuarta a la séptima no estaban al nivel de las primeras 3, pero es una saga que yo disfruto en general. O sea, yo me he puesto las 7 varias veces y la disfruto, me gusta. Además de que hay trampas muy originales. Y ahí hubo un parón de 8 años, prácticamente 8 años, donde decidieron volver a traer Saw a los cines. Con una película que se llamó Jigsaw. Y aquí es donde yo diría que es el inicio del problema. El término recuela o soft reboot. Básicamente, a día de hoy, dijeron como que ya se cansaron del reboot y se cansaron del remake. Dijeron, no, es que no podemos así hacer ni reboots ni remake. Porque son sinónimos de malas películas. Y no estoy de acuerdo. O sea, creo que hay muy buenos reboots y hay buenos remakes. Pero también es cierto que, sobre todo en el género de terror, que es curiosamente yo creo que uno de los géneros más sobreexplotados, cuando se hacía un remake o se hacía un reboot, no daban en la tecla. Creo que por diferentes elementos, diferentes ingredientes, la mayoría de los remakes y reboots del cine de terror terminaban saliendo mal. Igual muchas veces era porque la propuesta ya estaba tan quemada que no conectaba con el público y con estas nuevas audiencias. Pero también yo creo que a veces es porque no tenían mucha idea de qué hacer con respecto a esas franquicias y no lograban recuperar la naturaleza que hizo grandes a dichas películas, ¿no? Por ejemplo, el remake de Pesadilla en la calle Elm para mí es plano, plano, muy mid. El remake de Poltergeist yo diría que te aniquila la película original, pero te la aniquila. Aunque habían algunas cosas interesantes en ese remake, pero aniquila la película original. Entonces, también estaba ese punto, esa falta de respeto a lo original. Pero ¿qué pasó? Empezaron a llegar estas películas que eran secuelas, pero no eran tan secuelas. O sea, básicamente, sí, se vendían como secuelas, pero realmente estaban configuradas de una manera para atraer a un nuevo público. Entonces, ahí enganchas a dos generaciones. Por un lado, enganchas a la generación que es fanática de toda la franquicia, y por el otro lado, enganchas a las nuevas audiencias que dicen, bueno, aquí me están presentando un nuevo grupo de protagonistas con los que yo puedo empatizar más que con este otro grupo de personajes que van a actuar obviamente y fungir como personajes secundarios o de apoyo de este nuevo grupo de protagonistas. Entonces, esta fórmula, este soft reboot, esta fórmula pues ya fue una fórmula que evidentemente en un inicio trajo beneficios
y supuso una buena manera de retomar el legado de estas franquicias. Y yo creo que eso fue lo que pasó con Jigsaw. Básicamente Jigsaw es un soft reboot del universo Saw. Fue horrible. O sea, las cosas como son. Fue horriblemente mala. Para mí no recuperaba la esencia, las trampas se les daban como trampas repetitivas y la propia historia de la película era un chiste. O sea, básicamente, sin entrar, bueno, estamos en una noticia de la cancelación de Saw 11. Básicamente nos cuentan que toda la película ocurre, que supuestamente ocurría en el presente, ocurrió antes y que este asistente de John fue el primero de John, pero nunca incidió en ni una de las otras 7 películas, se lo sacan de la manga, y tampoco incide en las que vienen después. Es decir, ese personaje lo eliminas de la ecuación y no afecta en nada. Es que literalmente la película esta Saw 8 o Jigsaw no te aporta nada. Es que a mí no me aportó nada. Es una película que se nota que está hecha para atraer gente nueva. Si nunca has visto ninguna de Saw, pues te puede parecer curioso el concepto y todo el tema, pero como película de la saga Saw y como película de terror en general me parece mala. Yo creo que muy mala. O sea, es una muy mala película de Saw. Muy mala. También las trampas todas como muy pulcras. No se notaba ese nivel como de desgaste, ese nivel de óxido, ese nivel ¿saben? De ese tono sucio que caracterizaba las películas de Saw. Yo creo que la gente que hizo Saw 8 o Jigsaw no tenía ni puta idea de Saw. No supieron capturar el espíritu de Saw, lamentablemente. Y esa película, pues, hizo dinero, pero la gente la masacró. La gente la masacró en críticas y la gente dijo, pues yo no quiero esto. Y bueno, ahí Lionsgate yo creo que agachó la cabeza, dijeron, bueno, vamos a seguir con Saw, pero vamos a ir por otro camino. Vamos a ir por otro camino. Entonces, desecharon ese soft reboot por otro soft reboot. Es decir, ahora ya no es un ayudante de John que te contradice las otras películas, sino que ahora es como que hay un libro de Saw, en la Saw 9, Saw Spiral, que básicamente John dejó un legado y ese legado lo está retomando un imitador muchos años después y volvemos a una fórmula de thriller policíaco al estilo más parecido al estilo de lo que fue la primera película con el detective Tapp. Y si me preguntan a mí, de todas estas nuevas propuestas de Saw, creo que esta es la propuesta más arriesgada y acertada, porque por lo menos es algo diferente y por lo menos creo que si bien el Saw 9 no termina de funcionar muy bien por Chris Rock, porque honestamente ese personaje me parece malísimo, creo que si hubieran continuado con ese imitador, con otro o con otros imitadores, pero en ese mismo concepto, con ese libro y formando un nuevo puzzle, podría haber sido algo interesante. Pero aquí vamos un poquito a lo mismo. La película creo que cometió errores de la propia película. Ya digo, el personaje de Chris Rock, horrible. El montaje también creo que era muy engañoso y muchos de los plot twists se ven venir a kilómetros. Y la película no gustó. En líneas generales no gustó. Gustó más que Jigsaw, pero aún así es una película que en el consenso general de Saw está bastante mal valorada. Entonces, pues bueno, Lionsgate y la gente detrás, pues bueno, siendo pues, bastante reaccionarios, pues dijeron, bueno, esto tampoco funciona. Entonces tenemos que encontrar otro camino. Y bueno, y aquí se fueron por el camino, yo diría que más fácil. Es decir, por el camino más fácil. Dijeron, bueno, el soft reboot no funciona. El soft reboot no funciona. O mejor dicho, a ellos no les funcionó. O sea, a nivel económico, estas películas sí hacían dinero,
pero a nivel de crítica la gente no les estaba apoyando y tampoco se sentían muy parte de eso. Yo digo, la 9 creo que por lo menos intentó apostar por algo diferente, por algo arriesgado, y yo la valoro en eso. Creo que es una película, si bien no es buena, creo que es una película que por lo menos se deja ver en algunas cosas y en algunos aspectos. Y entonces, en la 10ª apostaron por otra cosa, que era básicamente el fanservice más descarado y barato que hay. Volver a traer a John Kramer y a Shaun Smith. O sea, volvieron a traer a los personajes de las primeras 3 películas. A los 2 personajes yo creo que más clave de esas primeras 3 películas. Entonces aquí estamos ya atacando el fanservice directo. Es decir, los personajes más queridos de la saga Saw vuelven con una aventura propia. ¿Cuál es el problema de esta película? Que es un fanservice con patas. Punto 1. Punto 2. Que contradice lo expuesto en esas películas. Y punto número 3. Que básicamente esta película, para mí, hace a ver a John como el Liam Neeson, con el personaje de Búsqueda Implacable. Y lo mismo hicieron con la película de No Respires, ¿no? La del asesino ciego. Que yo también yo no lo termino de entender. ¿Por qué vas a convertir a un asesino en un héroe? Y bien, entiendo que John es un personaje que tiene una moralidad cuestionable, debatible, que oscila un poco entre la luz y la oscuridad. Es decir, él tiene un objetivo noble, pero obviamente sus maneras para lograrlo es, obviamente, pues provocando la muerte de mucha gente. Pero es un villano. Es decir, sí, uno puede entender al villano, pero es un villano. Eso no quita que sea, eso no hace que deje de ser un villano. Pero aquí caemos en esa fórmula que a Disney son los expertos de hacer esta fórmula, de hacer al villano bueno poniendo a alguien más malo que él. Y me parece que eso rompe la magia de eso. Me parece que eso rompe la magia de eso. Y honestamente, con estas 3 películas habían roto la magia de eso. Un primer mal soft reboot retomando el tema de los sucesores. Un segundo soft reboot que yo creo que ese era el camino, pero no lo terminaron llevando de la mejor forma, que fue el tema de Spiral con una especie de soft reboot muchos años después y agarrando la ideología de John y aplicándola a otros casos. Y un tercer producto que es básicamente una intercuela, es decir, una película que ocurre entre películas de la saga, afectando a la cronología interna y a la propia coherencia interna de las películas. Y que básicamente ese camino pues le funcionó, porque claro, como dije, apelan al fanservice directo y a los fanáticos de la saga, ¡puf! ¡Wow! Les tocaron la tecla. Y ahí al tocarle la tecla dijeron, bueno, hay que seguir por esta línea. Y eso iba a ser Saw 11. Iba a ser otra película más que iba a trastear, tocar y manosear la línea de acontecimientos principal. Y perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Me parece que ya cuando llegas a ese punto es porque ya no tienes nada más que contar. Ya no tienes nada más que contar y creo que estás matando a la franquicia que intentas, digamos, revivir, ¿no? Y yo tomo esto como 3 intentos de revivir Saw y fueron al final 3 intentos fallidos. Y por ende la cancelación de Saw 11 creo que es la decisión más sensata. En conclusión, creo que la decisión de cancelar Saw 11 y que no hayan más películas de Saw es la mejor opción. Punto. Ahora,
están rumoreando de que puede haber un reboot de Saw. Algo como muy parecido como a lo que ahora están haciendo con la saga de los extraños. Yo creo que, bueno, ha pasado bastantes años, podría ser y podría funcionar, y hacer un reboot tal vez sea la mejor opción a día de hoy. Si me preguntan a mí, yo dejaría la saga tal como está. No la maltraten más. No la toquen más. Yo creo que ya se ha contado todo lo que se podía contar de Saw. Y prefiero que la dejen ahí y que quede obviamente como una... y que muera dignamente a que pues intenten nuevamente otra propuesta para resucitarla. Pero bueno, solamente el tiempo decidirá y veremos si llega a los cines una nueva película de Saw. ¿Qué es lo que deberían haber hecho? En mi opinión. En mi opinión. Pero ya no ahora. Lo que deberían haber hecho en Saw 8, en la Jigsaw. Lo que deberían haber hecho, y no lo hicieron, era hacer una película que el protagonista fuera el Dr. Gordon. Si ya te dejaba claro en la 7 que el Dr. Gordon era el verdadero, era la verdaderamente pensante mano derecha de John Kramer. Entonces no tenían que haberse sacado otro sucesor de la manga. No, el sucesor es Gordon. Sacan una película con Gordon. Y una de las teorías más locas del universo Saw es de que Adam está vivo. Entonces, ¿qué mejor retorno a la saga hubiera sido traer a Gordon y traer a Adam? Y de esa manera confirmas una de las teorías más locas del universo Saw. Eso es lo que hubiera querido yo. No sé si alguien está conmigo en esto, pero eso es lo que hubiera querido yo. Al final decidieron otras opciones que yo creo que nos han llevado al punto en el que estamos ahora, que han terminado pues matando a Saw. Y bueno, es una pena, pero creo que la saga... Algo positivo que hay que sacar un poco de todo esto es de que al ser esas tres películas como sus propios reinicios, no afectan directamente, a mi juicio, a la propia línea de acontecimientos. Bueno, salvo la última, salvo la 10ª, esa sí afecta directamente a la línea de acontecimientos y la forma en que uno percibe a John Kramer. Pero, pese a eso, creo que la saga se sostiene de forma digna como una de las mejores sagas de terror que nos ha traído el cine. Y lo que mejor podría hacer cualquiera en su casa es revisitar la saga. Hasta luego.